La historia que nos enseñan suele parecer un edificio perfecto, sólido por fuera, coherente en apariencia, imposible de discutir. Nos acostumbraron a confiar en la cronología oficial, a repetir nombres, fechas y civilizaciones como si el pasado ya hubiera sido descifrado para siempre. Pero a veces basta un detalle mínimo para abrir una grieta en todo el relato. Un detalle pequeño, visible, repetido durante siglos y aún así ignorado por casi todo el mundo. Ese detalle no está escondido en un archivo secreto ni enterrado en una cámara sellada. Ha permanecido delante de nuestros ojos en esculturas, retratos, monedas y restos humanos atribuidos a las antiguas élites. Lo verdaderamente inquietante no es solo que esté ahí, sino que nadie haya querido formular la pregunta correcta. ¿Y si el poder del pasado no estuvo en manos de seres exactamente iguales a nosotros? La anomalía aparece en el rostro, más precisamente en el perfil. En la mayoría de las personas actuales existe una depresión visible entre la frente y la nariz, una transición natural en la zona del puente nasal. Sin embargo, en numerosos personajes de la antigüedad ocurre algo diferente. La frente desciende en una línea continua hacia una nariz recta, pesada y dominante, sin la hendidura habitual. No parece un simple matiz estético, sino una arquitectura facial distinta. Y esa es la idea que atraviesa toda esta historia. Tal vez las imágenes del pasado no estaban idealizando a sus gobernantes, sino registrando con precisión la apariencia de una casta antigua, apartada del resto, que durante siglos dejó su sello físico en la cima del poder. Cuando uno observa con atención las estatuas del mundo antiguo, desde Egipto hasta Grecia y Roma, descubre una regularidad demasiado insistente para ser casual. A primera vista, los cuerpos parecen humanos y familiares, pero en cuanto el rostro gira de perfil, aparece esa misma línea anómala, frente y nariz fundidas en una sola estructura. No hay quiebre, no hay curva, no hay el relieve normal que vemos en el rostro contemporáneo. Durante mucho tiempo, los expertos redujeron este fenómeno a una explicación cómoda, el llamado perfil griego. Según esa teoría, los escultores deformaban el rostro para representar la belleza ideal o la apariencia divina. Era una convención artística, una licencia estética, una forma de ennoblecer a los retratados. La explicación parecía suficiente, al menos mientras nadie mirara demasiado de cerca. El problema surge cuando la misma estructura aparece de forma reiterada en piezas recuperadas en excavaciones reales y asociadas a contextos arqueológicos serios. No se trata solo de una estatua aislada ni de una fantasía de taller. Se repite en figuras relacionadas con la autoridad, la nobleza, la divinidad y el mando. Alejandro, Hermes, Artemisa, Dionisio, Afrodita y tantos otros nombres aparecen ligados a la misma geometría facial. Lo más perturbador es que ese rasgo no se distribuye de manera uniforme entre todos los personajes representados. En muchos casos, los individuos comunes, artesanos o figuras secundarias son mostrados con rostros más cercanos al nuestro. En cambio, quienes ocupan el lugar central del poder perciben ese perfil rígido y continuo que parece funcionar como una marca de rango. Como si el arte antiguo no estuviera inventando una superioridad simbólica, sino documentando una diferencia real. Si el fenómeno se limitara a Grecia o Roma, todavía podría interpretarse como una rareza local o una tradición regional. Pero la inquietud crece cuando el mismo patrón aparece mucho más allá del Mediterráneo. En los territorios de la antigua Persia, en zonas del actual Irak e Irán, vuelven a encontrarse retratos de gobernantes con esa misma continuidad entre la frente y la nariz. Y el parecido con los rostros de la élite clásica europea resulta difícil de ignorar. La misma señal reaparece al avanzar hacia Asia. En materiales asociados a la India antigua y en hallazgos de Afganistán, se repite la impresión de estar ante una casta reconocible por su rostro. Cambia los idiomas, cambia los templos, cambia los pueblos y las religiones, pero la cara del poder parece conservar una forma común. Eso empuja al relato hacia una hipótesis más radical. No estaríamos viendo estilos artísticos distintos, sino la huella de una misma élite extendida por gran parte del mundo antiguo. Aquí entra en juego un hecho fundamental. En la antigüedad, la piedra, el mármol y los retratos ceremoniales no se reservaban para la gente corriente. Eran privilegios del mando, del sacerdocio, de la nobleza, de la figura consagrada por el poder. Eso significa que los rostros que han sobrevivido en estos soportes no representan al pueblo, sino a quienes gobernaban sobre él. Y cuando esos rostros de poder se comparan entre regiones tan distantes, aparece una idea incómoda. Quizá las élites de civilizaciones supuestamente
completamente independientes, se parecían más entre sí que a sus propios súbditos, como si compartieran un linaje, una sangre o incluso una naturaleza biológica distinta, como si el mundo antiguo hubiera estado unido no solo por rutas comerciales o guerras, sino por una casta dirigente de alcance transcontinental. El siguiente gran golpe para la explicación oficial aparece siglos después, en una época que ya no debería depender de los viejos cánones mitológicos. El Renacimiento proclamó su regreso a la observación, al estudio del cuerpo, a la anatomía precisa y a la representación realista del ser humano. Pintores como Leonardo da Vinci o Rafael no eran simples decoradores de cortes, sino observadores minuciosos del rostro, el hueso y la proporción. Y precisamente por eso, resulta tan inquietante que en numerosos retratos de la élite vuelva a surgir la misma arquitectura facial. En damas de corte, figuras nobles y personajes ligados al alto rango, reaparece una frente alta, continua, enlazada a una nariz recta sin la depresión que esperaríamos encontrar. Lo que en la antigüedad podía presentarse como idealización, reaparece ahora en imágenes que aspiran a parecer reales. La sospecha entonces se vuelve más peligrosa. Quizá aquella apariencia no había desaparecido, sino que seguía presente en la sangre de las élites europeas. Quizá el llamado perfil clásico no era un recuerdo del pasado, sino la persistencia visible de una casta que seguía gobernando. Ese punto cambia el sentido de toda la narración. Ya no se trataría de escultores antiguos imaginando dioses, sino de generaciones enteras de artistas registrando una misma estirpe bajo distintos nombres y en distintas épocas. La antigua élite no habría caído con Roma ni se habría disuelto en la Edad Media. Habría atravesado los siglos, adaptándose a nuevas lenguas, nuevas coronas y nuevos imperios, pero conservando los mismos rasgos esenciales. Hay, sin embargo, un campo todavía más delicado que la pintura: la moneda. Las imágenes grabadas en el dinero no son decoraciones arbitrarias, sino símbolos oficiales del poder y de la autoridad del Estado. Lo que aparece en una moneda se aprueba con cuidado, se repite con intención y se convierte en una forma pública de legitimar una imagen del mando. Por eso resulta tan revelador que durante generaciones los perfiles monetarios mantengan ese mismo rostro de frente continua y nariz recta. En antiguas emisiones, especialmente en la cronología que el relato destaca hasta comienzos del siglo XX, la línea entre frente y nariz conserva el mismo patrón asociado a la vieja élite. Parece como si incluso los símbolos estatales siguieran atados a un modelo físico heredado del mundo clásico. Pero luego ocurre algo brusco. A partir de ese punto de quiebre, los perfiles cambian y empiezan a parecerse mucho más al rostro humano moderno, con una depresión nasal clara y una anatomía más común. La narración interpreta esa transición como algo más que un simple relevo de estilo. La presenta como el momento en que la vieja imagen del poder desaparece del espacio público, como si una clase gobernante hubiera dejado de exhibir su verdadero rostro, como si el siglo XX no solo hubiera transformado la política, sino también la cara visible de quienes mandaban. Y ahí surge una pregunta decisiva: ¿cambió el arte o cambió la realidad? Si el mismo tipo de perfil había persistido durante tanto tiempo y luego desaparece justo en el umbral del mundo moderno, la coincidencia empieza a parecer demasiado precisa. La sospecha ya no habla solo de dinastías antiguas, sino de una retirada silenciosa del linaje que había dominado el escenario durante siglos. Hasta aquí, un escéptico todavía podría refugiarse en el argumento del estilo. Podría decir que las esculturas exageraban, que los pintores idealizaban y que las monedas repetían convenciones oficiales. Pero esa salida se vuelve mucho más difícil cuando la discusión llega al hueso, porque los restos humanos no son alegorías, son anatomía. La historia introduce aquí un conjunto de cráneos hallados en lugares distintos del mundo, desde zonas de Europa Central hasta Perú y Malta, y subraya un mismo rasgo inquietante. En algunos de esos restos, vinculados a enterramientos de prestigio o a contextos atribuidos a élites antiguas, la región entre la frente y la nariz parecería mostrar una continuidad poco habitual en el ser humano moderno. No sería solo una cabeza alargada, sino una estructura facial distinta, coherente con el perfil visto en estatuas y retratos. La misma señal del arte aparecería ahora registrada en la materia ósea. La explicación habitual para ciertos cráneos elongados es la deformación artificial mediante vendajes aplicados en la infancia. El relato no niega que esa práctica haya existido, pero insiste en que no bastaría para explicar por sí sola la arquitectura profunda del rostro. Una cosa es alterar la forma general del cráneo, y otra muy distinta, transformar la raíz nasal y la transición ósea de la cara. Por eso la narración concluye que la diferencia no sería cultural, sino biológica.
Si ese razonamiento fuera correcto, el arte antiguo habría estado mostrando con fidelidad a un tipo humano real, no una metáfora de la nobleza, sino una estirpe físicamente distinguible del resto. Una minoría asociada al oro, al mando, al sacerdocio y a la autoridad sagrada. Una línea biológica que gobernó durante milenios y dejó sus restos dispersos por el mapa del viejo mundo. Después de la anatomía, la historia dirige la mirada hacia la genealogía, y allí sostiene que la llamada sangre azul pudo haber sido algo más que una metáfora aristocrática. Las casas reales europeas aparecen como un enorme árbol genealógico cerrado sobre sí mismo, en el que los mismos rasgos reaparecen de generación en generación con una persistencia difícil de pasar por alto. La narración cita a María Antonieta como uno de los ejemplos más llamativos. Detrás de su imagen ceremonial, de sus peinados y de todo el aparato cortesano, se destacaría un perfil que recuerda a las viejas camafeos y bustos de la antigüedad. Su pertenencia a la red de los Habsburgo refuerza la idea de una familia obsesionada con preservar la singularidad de su linaje. Lo mismo ocurriría con María Teresa, José II, Leopoldo II y otros miembros de ese entramado dinástico, todos marcados por frentes altas y narices rectas de aspecto casi no humano. La red se expande más allá de Austria. En Inglaterra, Dinamarca y España, la historia identifica el mismo patrón en figuras de casas reinantes distintas, como si en realidad todas formaran parte de un mismo clan extendido por Europa. Ana de Dinamarca, Sofía de Mecklemburgo y Carlos II aparecen dentro de esa línea argumental como ejemplos de una misma continuidad facial. No serían simplemente parientes políticos, sino ramas de una élite biológica interesada en conservar la pureza de su propia sangre. Visto así, los matrimonios entre dinastías dejan de parecer solo pactos diplomáticos. También podrían interpretarse como mecanismos de preservación genética. El trono no sería solo una institución hereditaria, sino una frontera biológica. Una barrera que separaba a la minoría gobernante del resto de la población europea. La historia extiende esa misma lógica hacia Rusia. Lejos de aparecer como una excepción nacional, los Románov son presentados como otra rama del mismo sistema de poder. Pedro I, su padre Alejo Mikhailovich, su madre Natalia Narishkina y otros miembros del linaje son descritos como portadores de esa misma geometría facial asociada a las élites occidentales. La conclusión implícita es que la aristocracia rusa no habría estado aislada, sino integrada en la misma red biológica que dominaba el resto de Eurasia. Incluso figuras como Eudoxia Streshneva son reinterpretadas a la luz de esta hipótesis. Aunque la versión oficial la presenta como una noble rusa, elegida dentro de un marco dinástico local, su aspecto sería demasiado cercano al de las princesas y archiduquesas europeas, como para considerarlo una coincidencia. La narración utiliza esa semejanza para sugerir que el poder ruso formaba parte del mismo linaje que ya había sido identificado en Occidente. No habría dos aristocracias separadas, sino una sola familia extendida con distintos nombres nacionales. Sin embargo, esta línea también empieza a diluirse con el tiempo. A medida que avanza el siglo XIX, los rostros de los emperadores rusos van perdiendo la fuerza del antiguo perfil. Pablo I todavía conservaría parte de esa herencia, pero las generaciones posteriores se acercarían cada vez más a la anatomía común. Con Nicolás II, la transformación ya sería evidente. El viejo rasgo casi ha desaparecido y el perfil se parece mucho más al del ser humano moderno. La historia interpreta esta evolución como una degradación o una disolución del viejo tipo gobernante. La sangre se mezcla, la marca se borra y el antiguo signo de poder se vuelve cada vez más difícil de rastrear en los rostros públicos. No sería un fenómeno aislado de Rusia, sino un proceso global que acompaña la caída de las monarquías tradicionales y el nacimiento del siglo XX. Al final, la pregunta ya no es si esa antigua élite existió, sino ¿qué fue de ella? La narración sostiene que las clases dominantes no suelen evaporarse, sino transformarse. Pierden visibilidad, cambian de símbolo, abandonan ciertas formas del poder y adoptan otras más discretas. Por eso el fin de los imperios y la decadencia de las casas reales no tendría por qué significar el final del linaje que había gobernado durante siglos. La última parte del relato desplaza el foco desde los tronos hacia las finanzas y las grandes dinastías económicas modernas. Familias como los Rothschild o los Rockefeller aparecen sugeridas como posibles herederas de aquella antigua lógica del poder, ya no coronada públicamente, pero todavía activa tras bastidores. La diferencia sería que, en la era contemporánea, gobernar desde la sombra resulta mucho más eficaz que exhibirse en mármol o en monedas. El poder ya no necesita un cetro si controla el capital, la información y las estructuras invisibles de decisión.
Aquí el relato alcanza su forma más inquietante. Plantea que aquella vieja casta pudo no extinguirse, sino mezclarse lo suficiente como para borrar sus señales más evidentes sin renunciar al control. La supuesta desaparición del perfil antiguo sería entonces una maniobra de mimetización y no una extinción real. Los dioses del pasado no habrían muerto, simplemente habrían aprendido a no dejarse retratar. Y esa es la última imagen que deja la historia, no la de un misterio enterrado en ruinas antiguas, sino la de una presencia que quizás sigue cerca, detrás de apellidos discretos, edificios de cristal, redes financieras y figuras públicas que solo muestran la superficie. Si la hipótesis fuera cierta, el verdadero poder jamás abandonó el mundo, solo cambió de rostro, de escenario y de estrategia.